les bendiga mucho, hermanos. Qué bueno que volvamos a encontrarnos, aunque sea por este medio. Ya vamos a empezar a tener nuestras reuniones presenciales, como les comentó Elizabeth. Vamos a iniciar poco a poco para que podamos convivir, conocernos, compartir, platicar, etcétera, y aprender, claro, sobre todo de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que me utilices como un conducto de bendición y que a través de mis labios pueda transmitirse tu voluntad a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, acerca de este tema, la presentación de los niños, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta transmisión y ayúdanos a que los instrumentos, los aparatos, las ondas de comunicación funcionen adecuadamente para que no haya ninguna interrupción, pero sobre todo que nuestros corazones estén preparados y listos para recibir tu preciosa palabra y dar el fruto que tú esperas. En Cristo Jesús. Amén. Presentación de los niños. Es un tema que muchas veces se minimiza y uno lo confunde con un ritual eh, para presentar a un niño, para decirle a Dios, aquí está el niño, te lo presento y tú bendice. Pero va más allá de eso y hoy vamos a mirar, aunque sea de forma superficial, de qué se trata la presentación de los niños. Empecemos. Primero, antes que nada, necesitamos definir qué es un hijo. Un hijo, según el Salmo 127:3, que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Un hijo, según este Salmo, es una herencia de parte de Dios. Es algo que se estima. ¿Por qué? Pues porque lo recibimos de parte de Dios. Es alguien, no es algo, es alguien a quien cuidar, a quien formar, a quien proteger, perdón, está, a quien proteger. Todas estas cosas dan como resultado la formación de un hijo. Una herencia es algo que se cuida, una herencia es algo que se estima, y yo tengo la responsabilidad como papá, tú como mamá, de cuidar, formar y proteger a cada uno de estos regalos y herencias que recibimos de parte de Dios. Es una gran responsabilidad, pero podemos cumplirla y por eso Dios nos dio el don de la paternidad. Si no fuéramos capaces de cumplirla, Dios no nos hubiera dado ese don, pero no los dio. Ahora, la presentación de los hijos ante Dios no es un ritual, no es algo así que mágicamente cambiará la vida de los niños. No es algo así. No es simplemente eh, presentar al niño y decirle, Dios, te lo entrego. No, la presentación de los niños no es algo mágico que vaya a relevarme de mis responsabilidades como padre. Al contrario, las acentúa más. ¿Qué es entonces la presentación de un niño ante Dios? Bueno, entre otras cosas, es una oportunidad para agradecerle a Dios tan bello regalo. Yo no sé si tú has agradecido a Dios los bellos regalos que te dio y que se llaman hijos, pero es una oportunidad para hacerlo. Además, es una solicitud de ayuda para que Dios colabore con nosotros en la formación integral de ellos, es decir, de nuestros hijos. Yo le tengo que solicitar ayuda a Dios, porque como vamos a ver más adelante, lo que Dios espera de nosotros como como padres, va más allá de lo que nuestras capacidades dan. Por lo tanto, si yo quiero cumplir cabalmente mi responsabilidad como papá, como mamá, necesito forzosamente la ayuda de Dios. Si no, no lo voy a lograr. Y también es un momento de compartir con mis hermanos en la iglesia el gozo que hay en mi familia por haber recibido
un nuevo integrante. Eso es la presentación de los niños a grandes rasgos, pero hay más. Sigamos adelante. Alguien que nace en Israel no forma parte del pueblo de Dios por haber nacido en Israel. En la mayoría de los países, uno nace en el país y en automático forma parte de ese país, le es otorgada la ciudadanía de ese país por haber nacido dentro de su territorio. No pasa así con Israel. Aunque un israelita tenga padres israelitas y nazca en Israel, no pasa a formar parte del pueblo de Dios en automático. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, son dos pactos de sangre. Uno, la circuncisión. Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el primer pacto de sangre, la circuncisión de todo varón. Y el segundo pacto de sangre está en Éxodo 12, los versículos 47 y 48. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. El segundo pacto de sangre que un israelita tiene que hacer para formar parte del pueblo de Dios es celebrar la Pascua. Es comer ese cordero pascual una vez al año en la fecha indicada. Y con estos dos pactos de sangre se logra, vamos a llamarlo así, la ciudadanía israelí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la presentación de los niños? Ser parte del pueblo de Dios es un privilegio, sí, pero también es una gran responsabilidad. Los dos pactos de sangre en la actualidad ya no tienen que celebrarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra Pascua y porque Él derramó su sangre como sacrificio, tomando el lugar de ese cordero que se sacrificaba por el pecado. Pero entonces ya formamos parte del pueblo de Dios y tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Pero qué privilegio es, pero también qué gran responsabilidad es. Vean conmigo. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú y yo, hermano, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué somos? Un pueblo santo, un pueblo que en teoría debe de estar apartado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amado hermano, esto es la responsabilidad de formar parte del pueblo de Dios. Él espera santidad y dice eres, no dice serás, dice eres, Él ya lo considera hecho. Y además, somos un pueblo especial. Y vaya que si somos especiales. Miren, yo aquí puse una foto. Somos diamantes en bruto en proceso de corte. Así es el diamante en bruto como en la foto de mi izquierda. Una piedra que pues, si yo me la encuentro y no conozco, no tiene más valor que el ser piedra. Pero después, ¿qué sucede? Cuando un experto joyero lo corta y lo forma y lo pule, esa piedra que no tenía ningún valor se convierte en algo muy valioso. Esa es la gran responsabilidad. Nosotros, hermanos, recibimos con cada hijo un diamante en bruto y yo tengo que sacar la joya preciosa que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta es la razón por la cual necesitamos la ayuda de Dios en la formación de nuestros hijos. Ahora, Jesús les dijo a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto está en Mateo 19:14.
los niños, yo tengo que dejar a los niños ir a Jesús. No se los puedo impedir o no debo de impedírselos. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué no dijo de los sacerdotes, de los príncipes, de los ungidos, de los predicadores, de los cantantes de moda o cosas por el estilo? Porque ese es el plan de Dios. Diamantes en bruto que al ser pulidos forman hermosas, hermosísimas y valiosísimas joyas. Esa es nuestra gran tarea, dejar que los niños vayan a Jesús. Continúo. Debemos lograr que nuestros hijos, y subrayo, decidan estar consagrados a Dios, es decir, para uso exclusivo de Él. Consagrar quiere decir, según el diccionario, dedicar con suma eficacia y ardor algo a un determinado fin. A ver, hermano, tú, ¿cuál es el fin por el cual quieres dedicar a tus hijos a alguien? ¿Cuál es el fin de tus hijos? Seguramente no hay ningún papá que piense, bueno, mi hijo nació para ser narcotraficante o asesino. No nació para eso. Si yo quiero consagrarlo a Dios, entonces tengo que dedicar todo lo que tengo, todo lo que soy, para que ese fin se cumpla. Que ellos reciban el llamado de Dios, lo acepten como Señor y Salvador a nuestro Salvador Jesucristo y empiecen a caminar bajo la dirección y voluntad de nuestro Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo. Miren, yo necesito ayuda y vean si no, porque la presentación de los niños va más allá que la oración que hacemos al inicio. La presentación de los niños es una serie de compromisos que a lo largo de la vida del niño y hasta que éste se case y salga de la cobertura paterna, es mi responsabilidad lograr. Es mi responsabilidad y la tuya que se cumplan. Vean esto. Jesús crecía, según Lucas 2:52, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué le pasaba esto a Jesús? ¿Por qué podía crecer así, de una forma tan integral? Bueno, porque detrás de Jesús había unos padres que cumplían con su responsabilidad. Por eso, ante Dios, ante la familia y ante la sociedad. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad ante tres entidades: Dios, la familia y la sociedad. Yo tengo que lograr que mis hijos decidan consagrar su vida a Jesús. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad como el rol que me toca vivir dentro del núcleo familiar, papá o mamá. Y además tengo que cumplir mi responsabilidad con la sociedad. ¿Ustedes creen que los sicarios y todos los malhechores que hacen cosas terribles no tuvieron un hogar? ¿Ustedes creen que nacieron de la nada? Había unos muñequitos de una película antigua que les echaban una gotita de agua y ¡pum!, como palomitas se empezaban a multiplicar. ¿Ustedes creen que los hijos de los maleantes nacieron así? ¿Les echaron una gotita de agua y ¡pum!, salieron? No, tuvieron una familia y esa familia deformó el diseño original del hijo y permitió que quien participara activamente en su educación fuera el diablo y no Dios. Yo tengo una gran responsabilidad y por eso necesito ayuda. Esas manitas durante toda la presentación van a simbolizar ayuda. Necesitamos ayuda para que nuestros hijos crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ya pediste la ayuda necesaria, varón?
Hermana, ¿ya usted pidió la ayuda necesaria para poder cumplir los propósitos de Dios en la vida de su hijo? Piénselo. Seguimos con las responsabilidades de los padres, que esto implica la presentación de los niños. O sea, la presentación de los niños me hace consciente de las responsabilidades que tengo ante Dios por mis hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí, ¿cuál es mi responsabilidad como papá? Si aparentemente el versículo solamente le está hablando a los hijos. Pero vean, tengo que enseñar obediencia y justicia. ¿O ustedes creen que también la obediencia y la justicia salen por generación espontánea? Les echo una gotita de agua y ¡pum! Bota generación, obediencia y justicia eh, del corazón de nuestros hijos. No funciona así. Yo tengo que enseñar con mi ejemplo y con mis actos obediencia y justicia. Por ejemplo, ¿cómo le digo a mi hijo que obedezca si él me ve pasarme los altos y además, cuando me llega a detener algún agente de tránsito, me ve actuar injustamente ofreciéndole un dinero para que me deje ir? Yo tengo que enseñar con mi ejemplo obediencia y justicia. ¿Cómo? Siendo ejemplo de ambas, de obediencia y de justicia. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amado hermano, ¿por qué por qué creen que este discípulo se acerca a Jesucristo cuando estaba orando y le dice: enséñanos a orar? Porque el ejemplo de Jesús conmovía a todos los que le veían. ¿Tú has imaginado cómo será el presenciar una oración de Jesucristo, escucharla y mirar lo que pasa? Por eso, este discípulo que estaba allí con el Señor Jesús, al ver el testimonio de vida de Jesucristo, dijo: enséñanos a orar. Es decir, yo quiero tener y saber hacer lo que tú sabes hacer. Yo tengo que enseñar, tú tienes que enseñar obediencia y justicia con el ejemplo. Yo sé que no es fácil, pero ese es el diseño. Hay que pedir ayuda. Solicitemos ayuda cuando por alguna razón no sepamos qué hacer en la educación de nuestros hijos. Solicitemos ayuda. Ahí están los pastores, los consejeros. Solicitemos ayuda. Sigo con las responsabilidades ante Dios. Efesios 6, del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo tengo que lograr que los días de mis hijos se vayan alargando cada vez más. ¿Cómo? Dejándome honrar, facilitando la honra a los hijos, porque a veces los hijos, en verdad, digo, los padres, en verdad, hacemos todo lo contrario, les dificultamos el honrarnos, pero yo tengo que hacer que mis hijos tengan una larga vida. ¿Cómo? Colaborando en que me puedan rendir honra. Tengo que ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Así se facilita la honra a los hijos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es ser congruente. No es decir Señor, Señor, hijo, vamos a la iglesia. No, es que mi hijo me escuche decir Señor y vea que verdaderamente Jesucristo, al quien yo llamo Señor, es dueño absoluto de mis decisiones y de mi vida. Y además, yo tengo que
vivir cada enseñanza de la Biblia, no solamente decir Señor, Señor. Y eso empujará a nuestros hijos a seguir el mismo camino que vieron en nosotros. Necesitamos ayuda para ello. Sigo con las responsabilidades de nosotros, padres, ante Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo crees que serán los tiempos que le toque vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos si el Señor no viene antes? ¿Cómo crees que serán? Las cosas se están poniendo difíciles en el país y en todo el mundo, y se van a poner más. No quiero espantar a nadie, ni soy profeta, ni cosas por el estilo, pero se van a poner más. Entonces, yo tengo que formar guerreros, no soldados, sino guerreros, personas decididas a pelear la buena batalla con todo, valerosos, que no ven obstáculos. Eso es ser un guerrero. Y tengo que formar guerreros. Cada uno de mis hijos tiene que convertirse en un guerrero. ¿Cómo? Siendo valientes. Yo tengo que ser valiente. ¿Y qué es ser valiente? Bueno, según el diccionario, es alguien capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y del posible temor que suscitan. Es decir, un valiente es alguien que es capaz de hacer lo correcto siempre, independientemente de las consecuencias que hacer lo correcto traiga para sí. Mis hijos me deben de ver en mí valentía. Por ejemplo, nadie me pide que busque a un Goliat y le rompa la cabeza, no. Valentía, por ejemplo, es ir a comer a un lugar público y dar gracias por los alimentos en voz alta, porque eso es lo correcto. Y mis hijos tienen que ver eso. Valentía es que aunque me lleven al corralón, yo no voy a dar una mordida. Eso es valentía. Que yo no voy a hacer trampa en un examen. Eso es valentía. Que voy a tratar con dignidad a las personas, empezando por mi esposa, en mi caso, o el esposo en el caso de las hermanas, y los hijos. Eso es valentía. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios quiere que me vaya bien. ¿Por qué actúo cobardemente y no hago las cosas que Dios me dijo cuando se ponen difíciles? Porque no confío en que Dios quiera lo mejor para mí. Pero aquí dice el salmista, confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué va a suceder? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermoso, ¿no? Necesito ayuda para lograrlo. Por eso tengo que pedir ayuda. Sigo con las responsabilidades. Proverbios 22:6, un versículo que no sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, yo tengo que ser guía de mis hijos. Tengo que instruirlos en su camino y para lograrlo tengo que comprender cuál es el camino de mi hijo, porque no dice en los caminos. Hay un camino que Dios determinó para él desde el momento mismo de su concepción y mi trabajo es guiarlo por ese camino. Claro que para lograrlo tengo que doblar mis rodillas y hacer muchísimas otras cosas, pero eso puede hacer. Y mi responsabilidad es ser guía. Por eso cuando yo voy a presentar a un hijo delante del Señor, le ruego, le imploro para que me ayude a que todo esto que estoy viendo que es mi responsabilidad pueda cumplirla cabalmente. ¿Cómo le hago para ser guía de mis hijos? Viviendo sabiamente, viviendo sabiamente.
Pastor, yo no puedo vivir sabiamente, soy medio tontito. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar? Y le será dada. ¿Te falta sabiduría? Pídela a Dios, pero pídela con la completa convicción de que cuando te la dé, la vas a utilizar para bendecir a otros. ¿Necesito ayuda? Vean el logito, necesito ayuda. Sigo con las responsabilidades de los padres. Amado hermano, mira esto, es hermoso, una oración, una bendición patriarcal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti su rostro, perdón, y ponga en ti paz. ¿Cuál es otra de mis responsabilidades? Tengo que interceder por el crecimiento integral de mis hijos. Tengo que interceder incluso por las personas con las que ellos se van a casar. Tengo que interceder por el vientre de mis hijas, por el vientre de mis nueras. Tengo que interceder por la santidad en el hogar que formen mis hijos o mis hijas. Mi intercesión, mi labor como papá o como mamá no acaba. Tengo que interceder mucho. Tengo que bendecir a mis hijos. Y esto es un buen ejemplo de una bendición patriarcal. Necesito ayuda para lograrlo. No sé cómo interceder muchas veces. Necesito ayuda. Tienes que confiar en que Dios quiere lo mejor para tu familia y para ti. Ahora, vean esto. Deuteronomio 6:7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. No solamente es doblar mis rodillas y orar, sino actuar efectivamente para que todo lo que yo vaya descubriendo en la palabra lo miren mis hijos. Es decir, se trata de poner semillas de palabra, semillitas de palabra en el corazón de cada uno de mis hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos tengan, cuando crezcan, suficiente palabra de Dios y hayan experimentado suficientes veces el amor de Dios que no se quieran separar de Él. Por eso yo tengo como papá que repetirlas a mis hijos. Cuando esté en casa, andando en el camino y cuando nos vayamos a acostar y cuando nos levantemos. Y no se trata de leerles versículos y versículos. Se trata de que ellos aprendan a tener el amor por la palabra. Se trata de que ellos aprendan a descubrir lo que Dios les quiere revelar. Eso de que solamente a personas especiales Dios les revela las cosas, pues déjame decirte que es verdad. Solamente a personas especiales. Pero ¿recuerdas el privilegio de ser el pueblo de Dios? Somos una nación especial, un pueblo escogido, muy especial. Así que pon palabra de Dios y amor por la palabra de Dios en el corazón de tus hijos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Y para eso, caramba, necesitamos ayuda. Aquí hay otro versículo mal interpretado o interpretado de una forma superficial. Proverbios 29:15 no lo sabemos de memoria. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección. Fíjense que aquí es muy significativo que el escritor bíblico haya separado la vara de la corrección, porque muchas veces decimos, te voy a corregir, tomo la vara y le doy. Sí, eso es parte de la corrección, pero la vara no es el chicote del domador y mis hijos no son leones salvajes de un circo. Así que yo no necesito
que la autoridad me la dé un pedazo de madera. Yo necesito ejercer mi autoridad dada de parte de Dios en bendición de mis hijos. Vara más corrección. ¿Qué quiere decir corrección? Cambiar de rumbo. Y cuando yo reúno esto, vara más corrección, mis hijos van a ser sabios. ¿Cuándo se utiliza la vara? La vara se utiliza cuando hay necedad en el corazón del muchacho. La debe de utilizar en la gran mayoría, si no es que en todos los casos, papá. Ya los hijos ya no están viendo bien aquí al pastor Enrique, ¿verdad? Pero es la verdad. Necesitamos corrección muchas veces. Necesitamos vara muchas veces. ¿Quién utiliza la vara o quién debe de usar la vara para los hijos? Papá. ¿Cómo? Sin estar enojado y explicándole el porqué de la amonestación para que no lo vuelva a hacer. Y al final, lo abrazo y oro por él. Esto da sabiduría. Ahora, en contraste, el muchacho consentido, aquel que no se le toca pero ni con el pétalo de una rosa, aquel que todo tiene, aquel que se le soportan groserías y medias, que se le soporta travesura y media, aquel va a avergonzar a su madre. ¿Qué quieres? ¿Lágrimas de corrección o lágrimas de berrinche o peor aún, lágrimas cuando uno ya está en la cárcel metido con los problemas muy, muy profundamente? Yo tengo que tener sabiduría para poder utilizar la vara. Por eso necesito ayuda. Efesios 6:4. Sigo con las responsabilidades. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sobre todo cuando son adolescentes. Miren la cara de este muchacho y miren la cara de desesperación de su mamá. Seguramente le está dando un buen sermón. Y cuando somos adolescentes, cuando nuestros hijos son adolescentes, queremos utilizar esa técnica de sermonearlos. No funciona. No funciona. Al contrario, los provoco a ira. Yo tengo que criarlos. Y criarlos habla más de un cuidado integral en todo su ser. Eso es la crianza. No solamente tengo que engordarlos, no son marranitos de engorda. Tengo que criarlos para que ellos empiecen en su momento a reflejar la personalidad de Cristo en su trato con los demás. Tengo que criarlos para que su fe vaya en aumento. Para eso tengo que criarlos. Y sí, a veces tengo que disciplinar, pero no necesariamente lo tengo que hacer a golpes o cuando ya me enojé. Tengo que hacerlo intentando amonestar en el Señor. ¿Qué es eso de amonestar? Bueno, no es un regaño ni un reclamo. Es yo te invito a hacer esto. He notado que tienes esta debilidad. Yo te invito a hacer esto. Eso es amonestar. Necesito ayuda. Quisiera no, pero sí la necesito. Y yo estoy seguro que tú también, aunque no te hayas dado cuenta. Pero todos necesitamos ayuda. Ahora, para esto, yo tengo que vivir lo que dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si se tiene lo que necesita para acabarla? Necesito una idea. Espero que esta enseñanza te dé muchas. Después necesito traducir esas ideas a un plan, es decir, calcular gastos, calcular tiempo, calcular muchas cosas para después, solo después, tomar acción. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos
dejar de se me fue ahorita la palabra, cuando se hace una cosa simplemente para tapar un hoyo, porque ya nos metimos en algún problema y sin ningún plan, yo hago las cosas. No, necesito de dejar de hacer eso, improvisar, para dedicarme a realizar, a elaborar, a consultar junto con Dios y mi esposa un plan de acción. Un plan que me lleve a hacer las cosas que beneficien a mis hijos y que a ellos los motive a tomar acciones en virtud de lo que les estamos enseñando. Mira, ¿por qué tengo que tener un plan? ¿Por qué tengo que conocer la voluntad de Dios para mis hijos y encaminarlos? Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, perdón, el fin que esperáis. ¿Ven cómo son los pensamientos? Ve el deseo del corazón de Papá Dios. Pensamientos de bien, de paz, nunca de mal, para darnos lo que esperamos. Pero yo necesito, para mis hijos, tener una idea de lo que Dios quiere, elaborar un plan educativo por escrito y tomar las acciones necesarias para que ese plan se vaya cumpliendo. Yo te invito a hacerlo. Si alguien no sabe cómo hacer un plan educativo, bueno, contácteme, porque ahorita sale del tema, pero contácteme y yo le ayudo con muchísimo gusto a hacer un plan educativo. ¿Qué pasa cuando yo cumplí con mis responsabilidades? Bueno, Mateo 10:14 tiene la respuesta. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, tú que me estás escuchando, necesitamos facilitar que nuestros hijos lleguen a las cosas de Dios. Facilitárselo, no hacérselo más pesado. Nunca oro y cuando digo que vamos a orar, quiero orar 1 hora. Siempre estoy peleando, pero quiero que todos me perdonen y me la crean cuando quiero dejar de hacerlo. No, hermano, tengo que facilitar la tarea. Así, miren, los niños de esta ilustración van todos contentos siguiendo a la maestra. Tus hijos, varón, te siguen de la misma forma y con la misma actitud que es los niños de esta ilustración a su maestra. La misma pregunta va para usted, hermano. Hay que ayudar a que nuestros hijos se acerquen a los caminos del Señor. Quien presenta, vamos a ver algunos puntos importantes, quien presenta es el papá en su calidad de sacerdote del hogar. Hermano, ¿puedo presentar a mis hijos? Soy madre soltera. Habría que analizar el caso. Quien presenta debe de ser papá, porque él es el que tiene la calidad de sacerdote del hogar, de servidor del hogar. Por eso tiene que presentarlo él. Mamá lo acompaña, ¿por qué? Porque es uno con su esposo, pero no porque ella vaya a tomar el lugar que le corresponde a su esposo. Lo acompaña porque es uno con su esposo. Y ambos deben de orar por algunas cosas. Por ejemplo, porque sus pequeños, porque los planes de Dios se cumplan para sus pequeños. Tengo ahí un error de redacción, pero bueno, para que los planes de Dios se cumplan en sus pequeños hijos. Después, tengo que orar, ya en la presentación de niños, tengo que orar por ellos, por nuestros hijos. ¿Qué tengo que pedir? Tengo que pedir el acompañamiento de Dios en la formación de mis hijos. Dios, acompáñame a mi esposa, acompáñame a mí para formar a mis hijos. Es una difícil tarea, pero tú dime cómo le hago. Quiero que tú me acompañes.
y toda la congregación ora por la familia. Voy a explicar muy rápido cómo se presenta un niño en la iglesia. Bueno, los papás, cuando me piden presentar a un niño, hablo con los papás, tienen que ser los dos, y les digo, bueno, ¿son cristianos? Bueno, tenemos poquito de venir a la iglesia, pero nos gusta y venimos de vez en cuando. No, es que tienen que ser cristianos, porque si no, ¿cómo van a afrontar las responsabilidades de lo que pida el Señor para la educación de sus hijos? ¿Cómo? Deben de ser cristianos. Puedo presentar a un hijo siendo madre soltera, ya lo repito otra vez, se tiene que revisar el caso para ver cuál es la alternativa. Y tengo que orar porque mis pequeños estén dentro de la voluntad de Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar. A pesar de que haya tiempos muy difíciles, si yo estoy en la voluntad de Dios, sé que Dios va a respaldar mis decisiones porque están dentro de su voluntad. Además, tengo que orar entre esposos. Ya pasaron al frente, ya habló del varón, ora por su hijo, la hermana está apoyando esa oración. Después, ambos papás oran por ellos. Yo oro por mi esposa ora por mí, para que Dios nos acompañe en la formación integral de nuestros hijos. Y después, toda la congregación oramos por los papás, por la familia que estamos mirando al frente. Eso es la presentación de los niños. ¿Tengo que ir vestido o mi hijo tiene que ir vestido con algo especial? No, no tiene que llevar ninguna ropa especial, ni tú tampoco. Es obvio decirte que, bueno, la mejor ropita que tengamos, ¿no? No llegues en short todo lleno de remiendos, ¿no? Y con una playera que diga Vive la América, ¿no? No, pero puedes pasar al frente vestido con tus mejores galas. Ni tu hijo, ni tu esposa, ni tú tienen que llevar ninguna ropa especial. Si el papá o la mamá no se congregan aquí, pero quieren presentar a su hijo, mi consejo siempre va a ser, vayan a la iglesia donde se congregue el varón y allí presenten a su hijo. ¿Por qué? Porque el varón, no porque tenga algo en contra de las hermanas o esté minimizando su posición, sino porque el varón es la cabeza, nada más por eso. Y cuando se presenta un hijo, contamos ya con la aprobación de Dios y la ayuda de Dios para realizar nuestra tarea. El resultado, Mateo 10:16. Y tomándolos en los brazos, eso es lo que pasa cuando presentamos a nuestro hijo al Señor, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Pregunta, ¿no te gustaría, hermano, que tus hijos fueran estos pequeños que llegan libremente a Jesucristo y aprenden desde chicos a dejarse guiar por el maravilloso Maestro y Salvador que tenemos? Es tu decisión. Comparte esto con otros matrimonios. Motiva a otros a presentar a los niños. Pastor, ¿a qué edad puedo presentar a mi hijo? Si no es casado, a la edad que quieras. Aunque sea un grandulón que ni siquiera lo alcance, sí, aunque sea ese grandulón que ya no alcances tú. Pero hay que lograrlo. Ese es el reto. Padre, yo quiero orar en el nombre de Jesús para que cada una de las familias en la iglesia que no han presentado a sus hijos lo hagan muy pronto. Ruego que este tema impacte el corazón de mis hermanos y nos haga reflexionar en el extraordinario valor que nuestros hijos tienen. Y si es necesario que alguien del grupo corrija algún aspecto de su vida, ayúdale a hacerlo, Señor. Pero que todos seamos capaces de llegar y decir misión cumplida. Te entrego nuevamente a mi hijo, pero ahora como tu hijo. Te lo pido, Señor. Te lo pido en el nombre
de Cristo Jesús. Amén.